Titulares: Impacto BTV Estelar. A medias camina la devolución del dinero de Corium Inversiones. Mientras tanto, los dos capturados, Iván Velázquez y Kefi Gabarrete, guardan prisión. Sin embargo, diversos sectores exigen que se esclarezca quién está atrás de esta mega estafa. Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 45 exfuncionarios de hospitales y regiones sanitarias del país por presunta implicación en un millonario caso de fraude contra el sistema público de salud. Transportistas pagan 250 millones de lempiras mensuales a extorsionadores en todo el país y en San Pedro Sula investigan 2 nuevos grupos que se dedican a este delito. Así iniciamos Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. A todos, buenas noches, feliz noche de viernes. Estamos cerrando esta semana y qué mejor que cerrarla informándose con nosotros a través de Impacto BTV Estelar. Tenemos todo preparado para que usted analice los temas de país, la situación que se está viviendo y por supuesto acompañándonos a través de la señal de BTV. Así iniciamos este informativo. Iniciamos informándole que el Estado de Honduras utilizará fondos públicos para indemnizar a las personas afectadas por el fraude financiero de Corium Inversiones. Hasta el momento se conoce que en el Congreso Nacional pretenderá aprobar un presupuesto para desembolso de los afectados. Una alta preocupación existe en las bancadas opositoras a la fecha, ya que no se ha aprobado un presupuesto para elecciones generales en el país. Recientemente, se aprobaron diversos préstamos con la CAF y ahora el oficialismo pretende aprobar presupuesto para pagar a aportantes de inversiones Corium. Que gobiernan y manejan este Congreso de Libre lo agenden de inmediato. Yo soy del criterio que este presupuesto tiene que estar aprobado por tarde la próxima semana, porque si no vamos a mandar y es un boicot al proceso y Libre le sigue apostando a no tener el proceso electoral de acuerdo a lo que quiere el pueblo hondureño, un proceso democrático, transparente, objetivo, imparcial, porque todos sabemos, Libre no quiere elecciones. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, aseguró que el principal trabajo será desde el Ministerio Público y la Comisión de Bancas y Seguros. De no obtener resultados positivos, procederá con desembolsos de fondos públicos. Hay mucha preocupación. Este es un tema que yo exhorto al fiscal general, Joel Zelaya, hasta el fondo de este asunto, llegue hasta los responsables de estos crímenes, proteja a los ciudadanos, encuentre el dinero y hay que generar los procesos de devolución. Presidente de la Comisión de Banca y Seguro, mucho ojo y mucha atención. Necesita mejor equipo legal. De igual manera, expertos en temas jurídicos señalaron que existe un mal asesoramiento para el gobierno y con ello se cumplirá un delito grave para el país. La misma estructura gubernamental está apoyando este tipo de actividades, prácticamente le está diciendo a la población el mensaje: delincan, roben, sean corruptos, que los fondos públicos responden. Yo creo que esta gente no está siendo bien asesorada, están a punto de cometer un delito grave para el Estado de Honduras y en perjuicio de la seguridad nacional, que es meterse con el erario público. El erario público es sagrado. El 23 de abril fue intervenida por el Ministerio Público de Inversiones Corium. Se encontraron más de 350 millones de lempiras en efectivo, 69 millones en cuentas bancarias y $213,000 que operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, solo con un permiso municipal. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y para economistas, el compromiso asumido por el gobierno en pretender pagar los recursos desaparecidos de Corium no es una acción recomendable, ya que se deberá pagar más de 2.000 millones de lempiras. En todo caso, es de analizar a los menores inversionistas para apoyarlos e investigar a los que invirtieron fuertes sumas de dinero.
de los montos más o menos que habían invertido, fácilmente eso podría andar alrededor de entre unos 1.700 a 2.000 millones de lempiras, fácilmente. ¿Qué es lo que se tendría que ver? Lo que me extraña de toda esta situación es que hasta el día de hoy el público no conoce realmente quiénes son los accionistas de esta empresa. Las quiebras de instituciones del sistema financiero se ha dado y el gobierno generalmente ha corrido a lo que es apoyar este tipo de empresas para tratar de salvarla. Siempre decimos eso, las cosas no son tan fáciles, entonces por lo tanto cuando tenemos alto rendimiento a nosotros siempre nos da la sensación que es una estafa. Y eso ha sucedido siempre en todas las instituciones y el trabajo que se va haciendo, digamos, en el caso de específico de Corium, que resulta de que es una actividad que se está realizando fuera de la legalidad del sistema financiero. Una cosa es tener el permiso de operación. Eso no le autoriza a usted a que esté trabajando dentro del sistema financiero con toda la formalidad del caso. Por lo tanto, son corresponsables también aquellas instituciones a través de las cuales se les extendieron los permisos correspondientes sin haber cumplido todos los requisitos. La banca privada, de donde él obtenga, recordemos, cuando envían recursos, digamos, y va a ser puesto en la parte de inversiones, siempre hay que llenar un formato. Entonces, hay corresponsabilidad de todos los que están involucrados en el sistema financiero, porque cuando hay cierta necesidad se supervisa. En otras ocasiones se hace caso omiso. Y siempre en este tema, a la cárcel es enviada Kefi Esmeralda Gabarrete, esposa de Iván Velázquez, gerente de Corium, pese a que su defensa solicitó arresto domiciliario alegando que esta podría estar en riesgo de sufrir mastitis tras ser separada de su bebé. Gabriela Plata, con información. Luego de comparecer en su audiencia de declaración de imputado, Kefi Esmeralda Gabarrete, esposa de Iván Velázquez, gerente de Corium, fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social por la presunta comisión del delito de lavado de activos, pese a que su defensa legal solicitó arresto domiciliario. Se ha celebrado la audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra Kefi Esmeralda Gabarrete Sánchez, acusada por el delito de lavado de activos. En esta ocasión, pues el juez ha dictado detención judicial, que este expediente estaba separado con el de Iván Velázquez, pero este día ha sido acumulado a solicitud del ente acusador del Estado, ya que son personas que están vinculadas a los mismos hechos. Judicial, pero el juez la ha remitido a medicina forense para que hagan una evaluación y ese resultado o ese dictamen se va a conocer el próximo lunes, que es la audiencia inicial y es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Luego que se dictara detención judicial en lugar de arresto domiciliario, la defensa legal de Gabarrete argumentó esta se encuentra en riesgo de sufrir mastitis, una condición que afecta a las mujeres y que ocurre tras separarse de su bebé durante el periodo de lactancia. Tiene una hija de 3 meses de edad y la ley faculta, y también el artículo 119 de la Constitución de la República establece que los órganos jurisdiccionales y el Estado están en la obligación de proteger a los infantes. Lo que se solicita también es una medida privativa de libertad. No se solicitan medidas distintas de las privativas de libertad, aun y cuando considero que sí se podrían dar. Sin embargo, esta defensa hizo lo propio y lo pertinente a efecto de establecer de que mi representada necesita darle lactancia materna exclusiva a su hija. Este próximo lunes 19 de mayo a las 8:30 am se llevará a cabo la audiencia inicial para esta pareja de esposos, donde un juez determinará la culpabilidad o inocencia en este caso sumamente mediático. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Gracias, Gabriela. Y en otro tema, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 45 exfuncionarios de hospitales y regiones sanitarias del país por su presunta implicación en un millonario caso de fraude contra el sistema público de salud, mientras representantes legales aseguran que es una investigación sin fundamentos. Como un show mediático, previo al próximo proceso electoral, han catalogado representantes legales el requerimiento fiscal contra 45 ex administradores de hospitales por fraude de más de 77 millones de lempiras. Según la acusación, entre 2009 y 2014, adjudicaron de manera irregular más de 200 contratos de compra a 6 empresas privadas, causando un perjuicio económico al Estado de Honduras. Y rechazaron el requerimiento fiscal, también que tiene una debilidad muy grande. El requerimiento debe
estar seguro de a quién acusa. Y hay otra persona más que la acusan que ni siquiera ha trabajado en uno de los hospitales que menciona. Entonces usted está viendo que esa masa de personas que han utilizado para presentar un requerimiento fiscal de esa naturaleza de diferentes departamentos, más pienso yo que es una manera de generar un show mediático, ya que se avecina un proceso electoral, porque no le encuentro ninguna lógica. Para el abogado Rubén Amaya, representante legal de uno de los imputados, es una investigación sin sustento legal que adolece de las pruebas de cargo y asegura que su representado es acusado de manera injusta. Yo no le puedo decir una persecución política, pero al final la línea es esa, pues, porque después de 14 años venir a entablar un requerimiento fiscal con personas ya prácticamente de la tercera y cuarta edad, ¿no? Hay gente que ya ni siquiera pues trabajan. Son por fraude, algunos con 20 delitos, otros por 5 delitos. En el caso de mi representado es por 2 delitos de fraude. Las instituciones implicadas en la investigación incluyen hospitales y regiones sanitarias de San Lorenzo, Choluteca, La Paz, Copán, Puerto Lempira, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, El Progreso y Gracias Lempira. En cámara de Ángel Maradiaga, para BTV Impacto Estelar, les informó Berenice Amaya. A esta hora se desarrolla esa audiencia, todavía no hay pues una resolución en concreto, vamos a estar atentos. Y mire, en medio del estado de excepción, la extorsión, en vez de disminuir, ha provocado que surjan más grupos criminales y a esto también pues se le suma que los transportistas tengan que pagar hasta 7 rentas. Se estima que mensualmente este gremio paga unos 250 millones de lempiras mensuales a los extorsionadores. El surgimiento de nuevos grupos criminales para extorsionar ha puesto en alarma a todo el sector transporte, quienes diariamente viven momentos de tensión, pese a que estamos bajo un estado de excepción. Para poder operar, el sector transporte tiene que pagar 13º, 14º y hasta el bono del pescado a estos grupos criminales. Lo que sí le digo es que ahora ya no está ni la 13 ni la 18, pero hay un montón de grupitos que solo se arman 3 o 4 y esos se dedican a amenazar y a agarrar el pisto. O sea que nuevos grupos surgen para obviamente afectar. Exacto, nuevos grupos de 2 o 3 personas, entonces ya la misma policía de Ipanco los ha capturado y los ha llevado pues, ¿verdad? Y solamente son 2 o 3 y a veces hasta del mismo personal de nosotros, ¿verdad? Solo aquí en la capital, ¿cuánto dinero se paga por extorsión mensualmente? Solo aquí más o menos unos 50 millones más o menos. ¿Mensual? Sí. ¿Aquí en la capital? Sí. ¿Y si hablamos a nivel nacional? ¿No? 250. Aunque los transportistas se quejan que pagan hasta 7 rentas semanales a diferentes grupos, las autoridades se escudan en que son pocas las denuncias por extorsión que reciben por parte de los transportistas. Si bien es cierto, se está tratando de tener el apoyo de los transportistas, vemos cierta apatía por parte de algunos representantes. Recordemos, si no hay denuncia, difícilmente se pueden desarrollar operaciones que conduzcan a la captura de estos individuos. Es por ello que nosotros continuamos haciéndole un llamado a los transportistas, súmense a estos esfuerzos que se están generando desde la DIPANCO. Pero ¿por qué los transportistas no presentan las denuncias como dicen las autoridades? Veamos qué nos dicen. Bueno, la verdad es de que hay gente que le da temor, ¿verdad?, de ir a denunciar, y lo otro es de que denuncia y no hay respuestas. Entonces cuando usted mira que no hay respuestas, ¿para qué va a ir a denunciar? Porque más bien se puede volver en contra de usted una denuncia. Peligro suyo. Exacto, entonces uno no sabe, como dicen, si está durmiendo con el enemigo, pues, ¿verdad? Como la película. Entonces, porque de repente uno va a poner una denuncia donde una persona y son los que los están extorsionando, ¿verdad? Es como pasó en tiempos pasados, ¿va? En los últimos 20 años, unos 3.000 operarios han perdido la vida de forma violenta en todo el país, mientras el pago de extorsión, en vez de reducirse, va en aumento porque cada día surgen nuevos grupos criminales. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.
Y la criminalidad organizada sigue golpeando al pueblo hondureño. En el Valle de Sula han surgido 2 nuevas bandas que se dedican al cobro de la extorsión, mismas que ya están siendo investigadas por el Ministerio Público. Ahorita mismo voy a llamar a Maje para ver si podemos cumplir la meta con el jefe. Hola. Hola, cuidadito, me colgás. ¿Quién habla? Eso no importa. Te vamos a mandar un elemento allá a tu negocio y ya sabemos cuánto dinero moves. Así que si le decís algo a la de Banco, a los sapos, ya vas a ver qué pedo. Ya sabemos dónde está tu familia, tu esposo. Así que en la tarde espera la visita. La Fórmula y Comando Élite. Esas son las nuevas bandas que han surgido recientemente en el Valle de Sula, cuyo fin es extorsionar a los negocios y transporte público. Ante esto, las autoridades ya están tras la pista de los cabecillas de estas estructuras criminales, a las que se suman la banda M1 y los Illuminati. Están efectuando diligencias investigativas a raíz del surgimiento de nuevas estructuras que se están dedicando al delito de la extorsión. Entre ellos figura miembros de la estructura criminal, banda La Fórmula, banda Comando Élite, que supone que son 2 nuevas estructuras que están surgiendo en cuanto al cobro de la extorsión. También se investiga desde luego a la banda Los Illuminati, banda M1, a la pandilla 18, la MS, entre otras estructuras criminales. Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, expresa que este flagelo que se expande como el cáncer mantiene empobrecidos a los hondureños, pues el brazo financiero de las estructuras criminales es la extorsión. Esta situación de la extorsión en el país es un flagelo que nos tiene no de correr, sino que no alcanza la economía familiar para poder estar sosteniendo a grupos irregulares en Honduras. Desde el Comité de Derechos Humanos hemos estado dando el apoyo a la Secretaría de Seguridad. De acuerdo a múltiples estudios, cada año unas 35,000 pequeñas empresas o emprendimientos cierran operaciones debido al cobro del mal llamado impuesto de guerra. La mayoría de estos negocios son de reciente creación y no hay rubro que se salve de los tentáculos de la extorsión. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. Bueno, mucho trabajo tienen las autoridades para resolver este tipo de situaciones. Pero queremos invitarles a la nueva... 7:22 de la noche y establecemos contacto con Berenice Amaya hasta la Corte Suprema de Justicia, donde continúa la audiencia de declaración de imputado para estas personas involucradas en supuestos actos de defraudación en el sistema de salud. ¿Qué se sabe hasta esta hora? Berenice, buenas noches. Gracias, licenciado Carlos. En efecto, en estos momentos me acompaña el abogado Jaime Rodríguez para que él nos amplíe información en torno a cómo marcha esta audiencia, qué es lo que se ha manejado en estos momentos. Bueno, la audiencia ha sido un tanto kilométrica. Recordemos que son más de 30 las personas que se presentaron voluntariamente al día de hoy y en abogados andamos un promedio de 20 abogados. Aparte de que hay que escuchar al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a todos y cada uno de los imputados dar sus datos generales. Y ahora pues estamos en un tema de lo que es el otorgamiento o no de medidas distintas a la detención, ya que los entes acusadores han solicitado que sean remitidos a Támara los imputados, algo que obviamente no compartimos. Hemos acreditado arraigo suficiente todos y cada uno de los abogados y bueno, falta todavía unos cuantos colegas que se pronuncien y de ahí le tocará a la señora juez el pronunciarse. ¿De qué delitos le está acusando a ellos, abogado? Básicamente de fraude. Ese es el tipo penal que el Ministerio Público ha venido mencionando en su requerimiento fiscal, no obstante sin hacer aclaraciones en qué consiste. Son varias personas, podría ser un proceso bastante largo el que se va a manejar en la audiencia. Sí, es un proceso en donde han acusado a un montón de personas, más de 40 personas de diferentes departamentos y es por ello pues que obviamente se constituye un juicio bastante largo en cuanto a la evacuación del mismo.
Se ha mencionado que es una investigación con pocos fundamentos por parte del Ministerio Público. Mire, es una investigación de larga data, estamos hablando de más de una década, y en ese sentido, pues obviamente a estas alturas la investigación deja mucho que desear, muy pobre el requerimiento, pero bueno, será la señora juez la que en su momento dado se deberá de pronunciar. Muchas gracias. Declaraciones por parte del abogado Jaime Rodríguez, quien es defensa de uno de los imputados. Regreso con usted, licenciado Carlos, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice. En otro tema, sectores cuestionan el actuar del Ministerio Público y de los cuerpos de seguridad del Estado al ensañarse en contra del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, quien se encuentra prófugo al no tener confianza de la justicia del país. No lo van a agarrar, hombre. El general Vázquez Velázquez es un militar, una tropa especializada, es tesón. Y si se deja agarrar es porque en realidad pues quiere dejarse agarrar. Crea lo que me imagino yo, no sé dónde está. Ha de estar escondido como un militar especialista en selvas. Debe estar escondido y quizás va a regresar ya cuando se le respeten las garantías máximas y mínimas al debido proceso y así enfrentar de la mejor manera en los tribunales de justicia de lo que se le está acusando. Como dije anteriormente, es el villano de una historia mal contada. El general Romeo Vázquez Velázquez compró un boleto en la historia en el 2009, le guste o no le guste. Y ante la ola de estafas y nuevas modalidades que surgen, expertos en criminalidad aseguran que es un problema grave debido a la cantidad de incidentes que están sobrepasando la capacidad operativa de las autoridades de investigación. Sí, lamentablemente, mire, este tema de las estafas, digamos, en línea también, que no es nada nuevo, por WhatsApp, a usted le hackean su WhatsApp, se comunica con aquella persona, le dicen que necesita dinero y después usted realiza sus depósitos. Y eso está en todas las áreas, ¿va? O sea, hoy las estafas en línea están a la orden del día y también, lógicamente, que se combina con los secuestros express, con este tipo de delitos. Entonces, ese que le digo es una nueva modalidad de comisión de delitos, pero las estafas en línea hoy están a la orden del día aquí, no solo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y hasta en las ciudades pequeñas. Es una modalidad nueva y no es un delito fácil de investigar para la policía, lamentablemente. Pero la comisión de delitos es enorme y la pérdida de dinero de cada ciudadano común es grande, lamentablemente, porque son un sinnúmero de personas estafadas, pero como le digo, la policía hoy se ve superada por todas las operaciones delictivas a nivel de país y lástima que la policía no tiene una política integral para solucionar todo ese tipo de problemas. Solo son Ojo, tenga mucho cuidado con las estafas. Esto cae en primer lugar por la necesidad muchas veces de la gente en el caso de los empleos y otras veces por incautos. Hay que tener mucho cuidado, verificar con quién usted va a hacer un negocio en línea. Y luego de 8 meses huyendo de la justicia, a prisión enviaron a un hombre violento que apuñaló a su expareja, a un sobrino de ella y mató a otro hombre que intervino para defenderlos. Penal le ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial al principal implicado, Clemente Sevilla López, conocido como Santos, a quien se le supone responsable de los delitos de femicidio en su grado de ejecución de tentativa, de homicidio en su grado de ejecución de tentativa y de homicidio, todo en perjuicio de María del Carmen Reyes Escamilla, Aidán Jesús Zúñiga Reyes y Luis Fernando Rosa López. Este último es el que murió. ¿Cuándo va a ser la siguiente audiencia? La siguiente audiencia es la audiencia inicial, quedó programada para las 10 de la mañana del próximo lunes 19 de mayo. Él se mantendrá durante el término legal de los 6 días en el Centro Penitenciario del Progreso. Y según el abogado Salomón Amador, representante legal de Gilbert Reyes, acusado de homicidio en perjuicio de 3 mujeres, el 19 de junio será la audiencia de proporción de pruebas, donde el Ministerio Público presentará las pruebas de cargo. Bueno, en el caso del señor Gilbert Reyes Bermúdez, pues hemos sido emplazados
para comparecer a la audiencia de proposición de pruebas el día 18 de junio, allá en el juzgado conocedor de la causa, que es el juzgado de letra seccional de Roatán, Islas de la Bahía. Tanto el Ministerio Público presentará las pruebas de cargo y por lo tanto la defensa las pruebas de descargo para luego como preparación para... Y el abogado Jaime Rodríguez, quien es el defensor de David Chávez, asegura que el Ministerio Público primero acusa y luego investiga, refiriéndose al caso de su representado, en el cual esperarán una pronta resolución y un sobreseimiento definitivo. Mire, el Ministerio Público ha actuado de una forma lastimosa, de una forma reprochable. Primero acusan y después investigan, eso es lo que ha sucedido, algo ilógico. Es completamente a la inversa, pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente en nuestra sociedad y en el sistema judicial. Requerimientos fiscales sustentados de una forma pobre y en donde primero se acusa... Al volver, los altos precios del café han bajado el déficit comercial del país. Más detalles en nuestra sección económica al volver. En comparación a 2024, impulsado por el alto precio del café en el mercado internacional. Según los datos del Banco Central, el déficit comercial del país al primer trimestre de este año se ha reducido en $353 millones en comparación al 2024. Los economistas aseguran que es positivo para la macroeconomía porque la balanza cambiaria ha mejorado relativamente en este primer trimestre del 2025 producto de una mayor exportación de café. Lo preocupante de esto es que es una situación coyuntural en la que Honduras no está ejerciendo influencia, sino que toma el buen ritmo de la economía mundial para la exportación de café, y eso nos deja vulnerables por el sentido de qué tanto podemos mantener esa buena racha de precios del café a largo plazo, y por otro lado también cómo podemos utilizar ese mayor ingreso de divisas de café para realizar inversiones que aumenten la productividad de nuestras exportaciones, aumenten también nuestros productos de exportación, no solamente el café, el camarón, el banano, sino llevarlo a otros productos agroindustriales que nos puedan permitir tener una mayor presencia en el mercado internacional. La exportación del grano aromático ha permitido un incremento de $449.6 millones, recursos que han provocado la baja del déficit comercial. Ya superamos todo lo exportado o la generado en divisas el año pasado, y esperamos cerrar este año con exportaciones de 7 millones de quintales, lo que va a significar más de 2.000 millones de divisas para el país. Es importante, agradecemos los buenos precios del mercado internacional, pero sobre todo aprovechar esta coyuntura para que la banca privada del gobierno invierta en el sector productor para que sigamos fertilizando, nutriendo adecuadamente nuestras fincas y produciendo este café que genera tanta riqueza a nivel nacional. Los expertos en economía son del criterio que es necesario fortalecer a otros sectores productivos a través de políticas públicas. Esto también depende de factores externos, el mejoramiento del precio, pero también se ha visto inyección de recursos a este sector que es determinante. Obviamente se requiere fortalecer otros sectores que son de alta exportación, como el sector camaronero, que ha tenido tanta controversia desde que se rompe relación con China, Taiwán, y no se ha logrado, o creo que recientemente se termina como de encontrar alguna luz para mejorar la exportación de estos productos. Honduras exporta producto primario, producto agrícola, y en eso recae principalmente la generación de divisas. Hasta la fecha se han exportado 4 millones de quintales del grano aromático, que le han dejado $1.400 millones en divisas al país, y se espera una exportación total de 7 millones de quintales que le dejarán a la economía nacional $2.000 millones, y esto ha provocado que el déficit comercial haya bajado en $353 millones gracias a los $449.6 millones por las exportaciones del café catracho. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y en las últimas horas, autoridades de protección al consumidor han revelado que se ha efectuado un operativo en varios centros comerciales del país debido a presuntas estafas en sorteos y premiaciones. Estamos haciendo operativos para castigar a aquellos que están cometiendo actos de
de fraude, engaño y publicidad engañosa y estafa. Y ayer pues con el Ministerio Público fuimos a uno de los moles capitalinos porque están engañando mucho a la gente. Usted compra un boleto aéreo y le hacen pagar una membresía casi por 3 años y 13,000 lempiras mensual, ¿va? No le sale regalado nada y le engañan a las personas. Además de que no le cumplen con lo que le establecen en el boleto, que le van a dar estadía 3 días en Cartagena, pura mentira. Son colombianos. Protección al Consumidor va a estar atendiendo las denuncias del pueblo que haga a la línea 115, a la línea de WhatsApp 88 63 10 86. Y que se ha vuelto definitivamente muy común en los centros comerciales e incluso personas hasta con acento extranjero quieren embaucarlo. Mucho ojo, denúncielos porque eso es un robo. Y en los primeros 4 meses de 5 meses ya de 2025, el costo de los alimentos refleja un incremento de un 14%, problema que afecta directamente el bolsillo de las familias hondureñas porque tienen que pagar más lempiras por menos productos. Según informe presentado por expertos en economía, el índice de inflación en los alimentos refleja un incremento del 14% hasta el mes de abril, lo que representa que los hondureños tienen que destinar un 14% más de sus estáticos salarios para comprar los mismos productos. Aquí hay que considerar 2 elementos en particular. El primero, ¿qué está influenciando este incremento sobre los precios de los alimentos? Y en particular nos referimos a los insumos de la producción. Estamos hablando de fertilizantes que importamos las materias primas para producirlos y eso hace que los precios se incrementen. Y por otro lado, los demás costos de producción como energía y el traslado de los propios alimentos que se producen al interno del país y se trasladan a los centros urbanos. Además de todo esto, también hay que tener en cuenta que buena parte de nuestros alimentos, caído un 80%, 60%, se menciona que son comprados en el extranjero. Los economistas aseguran que mientras no se incentive la producción nacional, será muy difícil que los hondureños puedan comprar productos a bajos precios, ya que en la actualidad el 80% de lo que se consume en el país es importado. Pero tenemos que tener claro de que Honduras debe de volver a ser un país productor para que el costo sea mucho más cómodo para los que consumimos en nuestro país, porque estamos exportando demasiado y eso encarece prácticamente la canasta básica. Seamos productores y eso lo que va a hacer es enriquecernos porque vamos a tener la oportunidad de nuestra población o la facilidad de que consuma alimentos mucho más baratos, porque no es lo mismo traerlo del exterior a producirlo acá por todos los impuestos que te cobran, por todo el tema de aranceles que se dan, y es aquí que creo que tenemos que tener mucho cuidado. Los entendidos en la materia económica esperan que el Banco Central haga un buen control del índice de inflación para minimizar el impacto negativo en los bolsillos de las familias hondureñas. Sí, es estacional esto, ¿verdad? Siempre durante el primer trimestre y cuatrimestre del año, el nivel de precio en los alimentos es bastante más elevado que en el resto del año. Esperemos que haya un adecuado control y que se cumplan las metas que estableció el programa monetario del Banco Central, ¿no? En los primeros 4 meses de este 2025, el costo de los alimentos refleja un incremento del 14%, lo que representa que las familias hondureñas deben gastar 600 lempiras más para poder comprar los mismos productos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y debe de existir alarma por los niveles de la devaluación del lempira actualmente. Cintia López dialoga con el economista Carlos Urbizo sobre ello. Cintia. Así, buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Estelar, como lo mencionan. Para hablar acerca de ello, me acompaña en este momento Carlos Urbizo, economista aquí en la zona norte del país. Consultarle cómo ve usted. Bueno, ya los hondureños están pagando 26 lempiras por cada dólar. Así es, bueno, no me sorprende, está dentro de lo que debe de ocurrir a partir del momento en que el Banco Central le puso un valor al empira o al dólar, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Pues de ahí la moneda está administrada y se mueve en un rango. Y cuando hay mucha demanda, entonces ese rango se llega al límite máximo.
Pero una devaluación o depreciación depende de la inflación que haya en Honduras y en Estados Unidos, para ponerlo de una forma bastante simple. Entonces, si en Honduras es 5% y en Estados Unidos es 3%, la devaluación o depreciación aquí va a ser de 2%. Ahora bien, hay alarma porque nunca se había llegado a ese precio en cuanto al dólar. Sí, después va a haber la alarma porque llegó a 26.50, porque nunca se había llegado antes ahí, y después 27 y 27.50. Hay alarma porque llegamos a la edad que llegamos, ¿verdad? Porque el tiempo sigue, y mientras en Honduras, y no está previsto que vaya a suceder de ninguna manera con ningún gobierno que venga, mientras en Honduras no haya prosperidad, el empira no se va a fortalecer. Entonces vamos a seguir teniendo devaluación. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, cuando haya prosperidad y haya abundancia, que no ha habido y no va a haber, ya sea que gane Libre o que gane Salvador o que gane Tito, aquí las cosas no van a cambiar para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae la devaluación de la moneda? Bueno, que las cosas se encarecen porque Honduras importa demasiado. Más del 50% del Producto Interno Bruto son importaciones. Entonces, si viene una devaluación, quiere decir que hay que pagar más lempiras por los mismos dólares anteriores, ¿verdad? A otros países donde solo importan el 10, 12, 15%, como Europa, Estados Unidos, esos no están impactados por la devaluación. Muchísimas gracias, don Carlos Urbizo, economista aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted sus valoraciones en torno a la devaluación del lempira frente al dólar, que ya supera los 26 lempiras por cada dólar. La información que ofrezco a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Continuamos informándole en Impacto BTV Estelar. Y el economista Nelson Ávila fue oficializado este viernes como el nuevo candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata PINU de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. Le diré, varios partidos nos pidieron que querían que yo fuese su candidato. Yo no he sustituido absolutamente a nadie, no he hecho esos avances por mi lado, sino que más bien he sido invitado por las instancias correspondientes. Ese es nuestro estilo. Ahora, lo que sí trabajamos nosotros fue en construir una gran coalición, y ya la hemos hecho en términos de coalición de hecho, porque aquí está el Partido Migrante formando parte de, ¿verdad? Que no le dieron la personería jurídica por conspirar a un país realmente desarrollado. Todo esto que ha ocurrido, todas estas personas estarían presas. Bueno, y es que hasta ayer se desconocía realmente qué movimientos iban a haber en el PINU, pero la designada presidencial y también presidenta del PINU, Doris Gutiérrez, aseveró que existirán más coaliciones con diferentes movimientos y que Nelson Ávila representa el futuro del país. Así es, licenciado Carlos Ramos, muchas gracias. Buenas noches. En efecto, tal y como lo menciona, una vez que se dio a conocer en horas más tempranas que el candidato presidencial por parte del partido PINU sería el doctor Nelson Ávila, de inmediato surgieron las reacciones en cuanto a este tema, y precisamente hablando de la ahora presidenta también de este instituto político y designada presidencial, Doris Gutiérrez, ha mencionado que este será un elemento clave en las elecciones generales, pese a que será un trabajo bastante duro que tendrán que enfrentar. Están más que preparados para poder llevar a la presidencia al doctor Nelson Ávila, ya que ha manifestado que han sido meses, así lo ha referido, de largas pláticas para poder llegar a este acuerdo con el doctor Ávila. Escuchamos de inmediato a la presidenta del partido PINU, Doris Gutiérrez. Para nosotros una gran adquisición, un hombre que nunca ha sido mencionado en actos de corrupción, un hombre que propugna por la unidad del pueblo hondureño, es un académico profesional altamente reconocido a nivel nacional e internacional, muy humilde, muy relacionado con las bases y con el pueblo hondureño. Esto fue un proceso un poco largo porque no fue fácil. Él esperaba que inscribieran el Partido Migrante, no lo escribieron, y él tiene también otros apoyos de jóvenes y todo eso. Entonces el PINU tiene lo que es la plataforma Compromiso con Honduras, en la cual yo entré también al PINU, y ahora está entrando el doctor Ávila. Lo que vamos a promover usando la plataforma Compromiso con Honduras es una gran coalición de todos los sectores. Hay cabida para todos con dos condiciones:
que no sean corruptos y que le tengan amor a nuestra patria. Cabe destacar y señalar que también se refirió al tema de las coaliciones, con algunos movimientos a lo interno del partido PINU y también el partido que presidía el doctor Nelson Ávila, y dejó claro que no se cerrarán a posibles alianzas con otros partidos políticos. No se refirió directamente al tripartidismo, pero sí estarían abiertos a escuchar propuestas para alianzas de cara a elecciones generales y de igual manera una vez que sea inscrito el partido PINU con el doctor Nelson Ávila a la cabeza. Este es mi reporte a esta hora, licenciado. Con usted. Muchas gracias, José Luis. Y temperaturas bastante cálidas, llegando a alcanzar hasta los 40 grados en Santa Bárbara, Choluteca y Valle. En el resto, los 35 grados es lo que pronostica Cenaos para este fin de semana. Para este fin de semana y para hoy vamos a tener condiciones mayormente secas en la mayor parte del territorio nacional, con principales acumulados y el día domingo para la región del suroccidente y el sur. Esto por convergencia de viento del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Pero en general tenemos viento del este que está soplando sobre el litoral caribe de nuestro país, sobre el oriente, entonces no va a dejar mayores precipitaciones y se esperan algunos aislados en zonas montañosas. Y el domingo pues esperamos algunas precipitaciones para aquí al Distrito Central, muy leves comparadas a las que han habido durante la semana, pero en general vamos a tener condiciones secas y estos acumulados, como mencioné, se van a tener principalmente en los municipios y departamentos que son vecinos del país de El Salvador. El mismo escenario para el sábado también. Tenemos las mismas condiciones para el día sábado. Y autoridades estatales reportan que precios de los combustibles sufrirán un leve incremento en el costo para la próxima semana debido a los cambios en el mercado internacional. Famosamente hoy con la novedad de que se rompe una tendencia de varias semanas, de más de 9 semanas de rebajas consecutivas que teníamos, y esto pues a pesar de las proyecciones que teníamos, que al menos 2 semanas más podríamos esperar rebajas, pues del fin de semana pasado y los días de esta semana se han presentado diversas inquietudes, digámoslo así, en el mercado internacional, negociaciones o pláticas tensas entre Estados Unidos e Irán de orden de temas nucleares, y por otro lado preocupación en el mercado internacional por la caída en la demanda del crudo, por la caída en los precios que hubieron, y eso generó también que de alguna manera los inventarios de refinados se vieran afectados, y por supuesto esto con el propósito de empujar hacia el alza el precio de los mismos, y eso es lo que nos está afectando esta semana. Y vamos a detallar a continuación cómo van a quedar los precios. La gasolina superior va a tener un aumento de 79 centavos por galón y su nuevo precio será de 100 lempiras con 58 centavos. La gasolina regular, por su parte, va a tener un incremento de 1 lempira con 11 centavos y su nuevo precio será de 91 lempiras con 87 centavos. Y finalmente el diésel, un incremento de 51 centavos por galón y su nuevo precio de 80 lempiras con 85 centavos. Y la presidenta Xiomara Castro este día recibió las cartas credenciales del nuncio apostólico en Honduras. Se trata de Monseñor Simón Bolívar Sánchez Carrión, quien menciona que él trabajará más de cerca con el gobierno y la población, de quien ahora se siente más partícipe. Seguramente mejor. Más sereno, más tranquilo y más hondureño, ¿por qué no? ¿Se ha sentido bien tratado con ese calor que tenemos nosotros los catrachos, no señor? ¿Cómo no? No hay ninguna duda. Muy bien tratado, sí. Sin duda, ¿Qué esperamos de nuestro país con el nuevo Papa, señor? Bueno, pues al nuevo Papa, León XIV, lo vamos conociendo y lo vamos amando. Él, cuando era general de los agustinos, pasó por aquí. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un papa que recorrió ya parte de Honduras. Hay algo importante y es que su nombramiento por el Papa Francisco es histórico, nombramiento como nuncio aquí en nuestro país. Así es, al Papa Francisco nunca lo vamos a olvidar, porque en mi caso, porque lo conocí personalmente y porque fue él el que quiso que lo representara aquí en Honduras. ¿Qué representa esto? Nuncio, hoy se une más los lazos de amistad entre Honduras y la Santa Sede. Así es, sí, este acto protocolar de entrega de las cartas credenciales a la señora presidenta
constituye, es un acto protocolar, pero significa mucho, significa profundizar en esas buenas relaciones entre la Santa Sede y Honduras. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta semana. Esperamos de que haya quedado bien informado. Queremos invitarles para que mañana, 6 de la tarde, al sur de la frontera, un programa que aborda la realidad migratoria desde un punto de vista muy objetivo. Pendiente, 6 de la tarde y por supuesto el domingo a las 4 de la tarde, parrillazo deportivo para conocer los resultados del día de mañana de los partidos de fútbol que hay en la Liga Nacional. Deseo de corazón que tengan una muy confortable noche y sobre todo un muy familiar fin de semana. Con permiso.